qué es lo que es el Evangelio y en qué consiste el Evangelio. El Evangelio es la maravillosa, pero espectacular, maravillosa buena nueva de que Dios nos dio salvación total hace 2000 años atrás. Dios nos ha hecho salvos a toda la raza humana. Este es el Evangelio, una maravillosa buena nueva, una nueva y buena noticia, que Dios nos salvó. Es un hecho consumado. Dios salvó a toda la raza humana. Ningún ser humano en este mundo tiene que irse al infierno. Toda la salvación ya fue efectuada. Fue Dios el que lo hizo. Este es el Evangelio. Es maravilloso. Todo ser humano en este mundo ya ha sido salvo. Ya ha sido salvo. El que en él cree en el Evangelio no es condenado. Pero el que no cree en el Evangelio ya ha sido condenado. En Juan 8:24, el Señor Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, dijo estas palabras: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en la salvación que ya Dios logró hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario. Es Dios el que logró la salvación, la hizo Dios. Voy a decir algo que va a escandalizar a mucha gente religiosa. Dios murió en la cruz. Leemos en el libro del profeta Isaías, porque aquí ahora vamos a contar en qué consiste el Evangelio. Ya te he dicho lo que es el Evangelio. El Evangelio es la obra de amor más grande del Dios creador por su criatura. Esta obra de amor, Dios no jamás la hizo por un ángel, un arcángel, un querubín, un serafín. Dios la hizo por el ser humano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha sido Dios. Dios fue el que hizo esto. Voy a hablar en qué consiste el Evangelio. Ya tú has oído que el Evangelio es la obra de amor más maravillosa, la expresión del amor de Dios más grande por ti, por mí, por todo ser humano, en que Dios ya nos salvó. Él nos hizo salvos, nos dio la salvación total de nuestros pecados, porque nuestros pecados nos matan. El alma que pecare, esa morirá, ha dicho Dios. Ojo, que es el alma, tu alma, la que tiene existencia eterna. Porque no todo acaba con la muerte física, todo comienza con la muerte física. Cuando dicen por ahí, dejó de existir fulano de tal, haciendo alusión a la muerte física de esa persona, al fallecimiento de esa persona, eso no es cierto. El alma ha sido creada por Dios con existencia eterna, y el alma existirá en dos estados, o en muerte eterna o en vida eterna, dependiendo si la persona cree en el Evangelio mientras está con vida física aquí en la tierra. Porque el Evangelio es la noticia más maravillosa, más espectacular, el amor más grande de Dios, en que Dios ya nos dio salvación, a todos, a ti, a mí, a todos. Si lo creemos, somos salvos. Si no lo creemos, somos condenados. Ese es el Evangelio, que la salvación ya ha sido dada, ya fue hecha. Dios ya abrió una puerta estrecha de salvación. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es entrar por la puerta estrecha. Y la salvación es por fe, tal como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios es Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Pero ha sido Dios. Aquí vamos a contar ahora en qué consiste el Evangelio. El Evangelio se hace efectivo, la salvación que es por el Evangelio, se hace efectiva la salvación en todo ser humano gratuitamente, solamente por la fe, por creer que Dios ya me salvó hace 2000 años en la cruz. Cuando yo creo, soy salvo. Cuando no lo creo, soy condenado. Así de sencillo, así de fácil para ti. Pero qué grande y costoso fue para Dios. ¡Qué costoso fue para Dios! Él pagó. Vamos a contarte en qué consiste el Evangelio. Precioso Evangelio de salvación, el cual tú debes creerlo para pasar de muerte a vida. Porque, ¿en qué consiste el Evangelio? Mira,
toda alma humana que nace en este mundo lo hace en un camino ancho y espacioso que va a la perdición. Así lo dijo el Señor Jesucristo, cuando Él empezó a predicar el Evangelio, en Mateo 7, versículos 13 y 14, cuando el Señor hace el llamado a toda alma muerta: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va a la perdición, esto es, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha que accesa a este destino horroroso, la perdición, el infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos entran por ella porque pocos creen en el Evangelio. Las personas muertas dicen: así de simple, que yo creo y soy salvo. No, yo algo tengo que hacer. Yo tengo que pagar algo a Dios para que Él me perdone y me lleve a la vida. Algo debo hacer yo. Yo debo arrepentirme de mis pecados, yo debo adorar a Dios, yo debo guardar santidad, yo debo meterme a alguna religión, yo debo hacer. Pero la salvación no se trata en lo que tú hagas o dejes de hacer, en lo que tú debas hacer. La salvación se trata en que tú creas en lo que Dios ya hizo por ti. Si tú crees en lo que Dios ya hizo por ti, eres salvo. ¿Qué fue lo que Dios hizo por ti? Te salvó. Ya te salvó, ya tú eres salvo. No lo creo, entonces eres condenado. ¿Te fijas en lo que consiste el Evangelio? El Evangelio consiste en que Dios se hizo carne y vino a este mundo a saldar la deuda de todas tus deudas, que son los pecados, son tus delitos. En Cristo fueron cargados todos los pecados del mundo, de la raza humana. Desde la hora sexta hasta la hora novena, dicen los evangelios, fue hecho tinieblas toda la tierra. Porque en ese periodo de 3 horas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, todos los pecados de la raza humana fueron cargados en Cristo. Dice la palabra de Dios en el profeta Isaías, capítulo 53, Isaías 53, 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos tus pecados, los míos, yo peco mucho, los tuyos, yo sé que tú pecas, y los de toda la raza humana fueron cargados en él. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo, Cristo, Él mismo llevó en su cuerpo, sobre el madero de la cruz, los pecados de todos nosotros. Y entonces, ¿qué sucedió en la cruz? Al final de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde. En Cristo fueron cargados todos nuestros pecados y en Cristo se cumplió esta ley. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:20. Y el alma de Cristo murió. Por eso que al final de la hora novena, 3 de la tarde, el Señor exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí el alma de Cristo murió. Fue desamparada del Padre. En otras palabras, Dios murió. Sí, amigo, ¿te suena una blasfemia esto? Dios murió. Dios Hijo fue desamparado de Dios Padre. Aquí hubo separación. La muerte significa separación. Dios sufrió la muerte espiritual, en que su Hijo fue separado de su Padre. Cuando Felipe estuvo aquí conversando con el Señor, le hizo una pregunta a Cristo. Le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dijo: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que ve mi rostro, el que me ve a mí, ve al Padre que me envió. Yo y el Padre uno somos. Siempre en la eternidad Cristo y el Padre estaban unidos, nunca separados, porque en ellos no hay muerte. Pero esto cambió cerca de la hora novena. Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Cristo Jesús y el Padre se separaron. ¡Dios murió! Vida por vida. Vida por vida en la salvación. O mueres tú y te vas al infierno, o alguien que jamás haya pecado ponga su vida porque te ame ahí en la cruz. Y eso no lo podía hacer nadie. Nadie te amó. Nadie te ama. Pero mira Dios. Dios sí te ama. Dios te amó. Que Él se puso por ti en la cruz y por mí. Tiene que ser vida por vida. Vida por vida. Una vida inocente tiene que morir por ti. No puede morir tu papá por ti. No puede morir tu mamá por ti. Ni tu tío ni tu abuelito para salvarte, porque ellos son pecadores. Tiene que ser alguien que nunca jamás haya pecado. El que quiera ponerse por ti en el altar del sacrificio. ¿Sabes? Que el único que podía hacerlo era Dios, el Santo de los Santos. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Eso tú lo puedes leer en Isaías 43, 11 y 12.
Allí, en Isaías 43, capítulo 43, versículos 11 y 12, están reveladas las palabras de Dios en la eternidad, en la antigüedad. Dios dice, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién salvó en la cruz? A ver, meditemos. ¿Quién estaba puesto en la cruz del Calvario? Suspendido entre el cielo y la tierra, clavado con esos clavos ignominiosos en sus manos y en sus pies. ¿Quién estaba ahí? Yo Jehová Dios. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Son cosas que ya fueron hechas. Dios ya lo hizo. Yo anuncié. Cristo Jesús anunció el precioso evangelio de salvación, predicando que Él iba a dar su vida por ti en la cruz y por mí en la cruz. Y salvé. Cristo Jesús salvó en la cruz. Y anuncié. Yo salvé. Yo anuncié e hice oír. Cristo Jesús hizo oír a los muertos. Por eso el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los muertos que la oyeren vivirán. Oyen a tú, muerto espiritual, que Cristo te salvó, que tú ya eres salvo. Si tú lo crees, eres salvo. Si tú no lo crees, eres condenado. Son tus pecados los que te han hecho muerto y te han matado tu alma. El alma que pecare, esa morirá. Tus pecados te han hecho morir el alma. Tu alma está muerta espiritualmente. Ese es el arrepentimiento que te exige Cristo para que tú seas salvo, para que creas en el Evangelio. Que tú te consideres que eres un pecador, que no dejarás de pecar, que tu naturaleza es la pecaminosa, que tú eres como un manzano. Tú no te conviertes en árbol de manzano porque das manzana. Tú das manzana porque tú ya eres un árbol de manzano. Esa es tu naturaleza. Así eres tú. Tú no eres un pecador porque pecas. Tú pecas porque tú ya eres un pecador. Tu naturaleza es la de un pecador. Y tu naturaleza te va a hacer pecar ya sea aquí o aquí. No puedes dejar de pecar. Ese es el arrepentimiento que te exige Cristo. Que tú te arrepientas no de tus pecados. Que te arrepientas de tu naturaleza que te hace cometer pecados. Que tú te entiendas que estás destituido de la gloria de Dios, que marchas rumbo al infierno por haber pecado. Y creas en el Evangelio, que Dios te salvó. Te salvó de esta realidad, de estar destituido de la gloria de Dios, que estás marchando rumbo al infierno. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la salvación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tú debes depositar toda tu fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Él te salvó. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sabes por qué Dios no está tomando en cuenta los pecados de los hombres? Porque ya los pecados Él los eliminó con su propia muerte en la cruz. Eso es lo que tú debes creer para ser salvo. Que tus pecados fueron eliminados totalmente cuando Cristo los cargó y los ejecutorió con su muerte en la cruz. Dios lo sentenció a Cristo. En Él se cumplió esta ley. El alma que pecare, esa morirá. Y Cristo murió espiritualmente. Entonces los pecados que a ti te matan el alma fueron cargados en Cristo y Él murió por todos y cada uno de tus pecados, los que has cometido durante toda tu vida, desde que empezaste a cometer pecados hasta tu último pecado que tú cometas estando aquí en vida física. Espiritualmente y judicialmente hablando, nadie puede pagar 2 veces por un mismo delito. Todos y cada uno de tus delitos, tus pecados fueron cargados en Cristo y Él los pagó. Él pagó la cuenta total, absoluta. Él pagó todos tus pecados. Eso tú debes creer para ser salvo. Porque si tú crees en el Evangelio, eres salvo. El Evangelio es que Cristo saldó tu cuenta, la pagó. Tú no tienes que ser ejecutado por tus pecados. Esa ley que dice el alma que pecare, esa morirá, no puede ser ejecutoriada en ti porque tus pecados ya fueron ejecutoriados en Cristo. Alguien los pagó. Alguien que nunca pecó recibió tus pecados y Él los murió por ti. Este es el Evangelio. Si tú crees en el Evangelio, eres salvo. Tu alma vuelve a vivir cuando tú crees en el Evangelio. Esto es entrar por la puerta estrecha. Y amigo, entra por la puerta estrecha, está abierta. Todavía permanece abierta para zafar de esta realidad espiritual que se cierne sobre todo ser humano. Un camino que lleva a la perdición. Pero con esta puerta estrecha que abrió Cristo hace 2000 años atrás, tú puedes pasar de muerte a vida. Solamente entrando. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren negros como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Pero venid luego, entrad por la puerta estrecha. Sed salvos, porque yo hice salvación aquí. Cree y eres salvo.
Cree que yo te salvé. Cree que ya tú eres salvo. Créelo. Y serás salvo. Si no, serás condenado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en el maravilloso Evangelio del amor de Dios por ti, poniéndose Él para Él morir en vez de ti. Dios te bendiga.